Assalamu alaikum, que la paz sea con todos ustedes. Hoy en El Elegido vamos a hablar de dos autores franceses. Nos vamos a centrar en Francia. Dos autores, un filósofo, un médico, pero a ambos les unió el camino del Islam y les unió el elegido, les unió Muhammad, que la paz sea con él. Ambos se vieron inspirados por el profeta Muhammad y ambos aportaron nuevas perspectivas, nuevas visiones, nuevos análisis de realidades del Corán y una profunda introspección en la realidad islámica y la realidad del mundo musulmán. Estamos hablando de Maurice Bucaille y Roger Garaudy. Maurice Bucaille nació en 1920 en Francia y es el hijo de Maurice y Marie. Era un médico francés y el miembro de la Sociedad Francesa de Egiptología, y de ahí que muchas de sus obras se centraran también en Egipto y en la egiptología, y es el autor de varios libros. Bucaille practicó la medicina desde el año 1945 hasta el año 1982 y era un especialista en gastroenterología, y en el año 1973 fue nombrado médico de la familia real de Arabia Saudí con el rey Faisal de Arabia Saudí. Otro de sus pacientes en ese momento fue miembros de la familia del entonces presidente de Egipto, Anwar Sadat. En sus obras habla de la ciencia y del Corán, y así se llama una de sus obras, El Corán y la ciencia moderna. En ella hace una comparación entre lo que dice el Corán y los últimos hallazgos de la ciencia moderna. Y dice en esta obra, El Corán y la ciencia moderna, dice: no hay ninguna obligación para el hombre o para el ser humano para aceptar la verdad, pero sin duda es una vergüenza para el intelecto humano cuando el hombre no está ni siquiera interesado en saber lo que es verdadero. El Islam enseña que Dios ha dado al hombre la facultad de la razón y por lo tanto espera del hombre que razone y que analice las cosas de manera objetiva y sistemática por sí mismo para reflexionar, cuestionar y reflexionar de nuevo. También dice en esta obra, el Corán es consecuencia de las dos revelaciones que lo precedieron y no solo está libre de contradicciones en sus narraciones. Signos de estas manipulaciones humanas se presentan y se encuentran en los evangelios según él, sino que también proporciona el Corán una calidad única para quienes realicen una inspección objetiva y a la luz de la ciencia, es decir, su completo acuerdo con o concordancia con los datos científicos modernos. Su obra más conocida, más leída, es la Biblia, el Corán y la ciencia. En este libro nos dice en su introducción al libro: mi enfoque fue el de prestar especial atención a la descripción de numerosos fenómenos naturales que figuran en el Corán, la naturaleza altamente exacta de ciertos detalles que se refieren a ello en el libro. Me llamó la atención el hecho de que están en concordancia con ideas de hoy en día, es decir, con los últimos hallazgos de la ciencia moderna. Y añade: aunque un hombre que vive en el momento de Muhammad, en el momento del profeta Muhammad, no podía sospechar esto en absoluto. También dice en el mismo libro, la Biblia, el Corán y la ciencia: en Occidente, judíos, cristianos y ateos afirman unánimemente, sin ninguna evidencia, que Muhammad escribió el Corán o lo ha escrito con una imitación del Antiguo Testamento y de la Biblia. Dicen que las historias en el Corán reanudan relatos bíblicos. Esta actitud es tan imprudente como decir que Jesús engañó a sus contemporáneos
inspirándose en el Antiguo Testamento durante su predicación. Más adelante, en la misma obra, se pregunta: ¿cómo es posible que un hombre, siendo analfabeto, se convirtiera en el autor más importante en términos de obras literarias, mérito del conjunto de la literatura árabe? Se refiere a Muhammad. También se pregunta: ¿cómo podía entonces pronunciar verdades de carácter científico que ningún otro ser humano podía posiblemente haber desarrollado en el momento? Y todo ello sin cometer ni el mínimo error, ni la mínima falta en sus pronunciamientos sobre el tema. Es decir, hace una comparación entre el Corán, la Biblia, la ciencia moderna y llega a la conclusión de que el Corán concuerda absolutamente con los hallazgos de la ciencia moderna en este libro que realmente deberíamos todos leer, que es la Biblia, el Corán y la ciencia. El otro pensador es el pensador, filósofo francés Roger Garaudy, nacido de padres ateos, católicos y judíos, padre católico, madre judía en Marsella. Garaudy se convirtió en protestante a la edad de 14 años. Durante la Segunda Guerra Mundial, Garaudy se unió a la resistencia francesa, por lo cual fue encarcelado en Jilfa, en Argelia, como prisionero de guerra de la Francia de Vichy. Después de la guerra, Garaudy se unió al Partido Comunista Francés como un candidato político que logró ser elegido para la Asamblea Nacional y finalmente se elevó a la posición de vicepresidente y más tarde senador. En 1970, Garaudy fue expulsado del Partido Comunista después de su abierta crítica de la invasión soviética de Checoslovaquia en 1968. Garaudy se convirtió al Islam, entró al Islam en 1982, después de casarse con su mujer palestina, que yo el año pasado, 2015, tuve el placer de conocerla en persona en Córdoba, en Andalucía. Más tarde, escribiendo, dijo lo siguiente: el Cristo de Pablo no es el Jesús de la Biblia. Es decir, según él, Pablo añadió y cambió de rumbo el cristianismo. Y también la formación de otras conclusiones académicas críticas con respecto al Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esto es algo que tenemos que subrayar de Garaudy, su crítica a estas realidades. Y como musulmán adoptó el nombre de Raja y se convirtió en comentarista islámico prominente y defensor de la causa palestina, y estaba casado con Salma Taji Faruqi, que es también una escritora y una persona que recuerda siempre de una forma muy entrañable a Garaudy y que me comentó a mí personalmente algunas de las reflexiones más importantes de Garaudy. Garaudy escribió más de 50 libros, principalmente acerca de la filosofía, la política y el marxismo. Entró a prisión por su crítica a la narrativa del Holocausto. Según él, el Holocausto fue un mito y escribió acerca de ello y fue encarcelado por ello, aunque posteriormente salió de prisión. Garaudy y Maurice Bucaille son dos franceses que crecieron en ambientes que poco tenían que ver con el Islam. Garaudy, por ejemplo, era un acérrimo defensor del marxismo, del comunismo, pero llegaron a las conclusiones de que el profeta Muhammad, el ejemplo del profeta Muhammad, el elegido de Dios, que la paz sea con él, podía solucionar muchos de los problemas que tanto Occidente como Oriente, el capitalismo como el comunismo, sufrían en el siglo XX y quizás siguen sufriendo en el siglo XXI. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. حب خير الخلق
vivir.